dos seres humanos, separados por 2700 años, sin ninguna forma de haberse conocido. El primero es un profeta hebreo, en el siglo VIII a.C. Cierra los ojos en el templo y describe lo que ve: seres que arden, ruedas que giran cubiertas de ojos, criaturas con 4 rostros, una geometría imposible que no deja de moverse. El segundo es un voluntario, acostado en una camilla, en un laboratorio de Nuevo México, en los años 90. Le inyectan una molécula. Y a los pocos segundos describe, casi exactamente lo mismo: geometría viva, ojos que aparecen en los patrones, seres luminosos que se sienten conscientes y que le hablan, sin usar una sola palabra. 2 mentes. 27 siglos de distancia. El mismo catálogo de imágenes. Este video no va a decirte que los ángeles eran gente drogada. Tampoco que esa molécula abra la puerta a otro mundo. Va a hacer una pregunta más incómoda y más honesta: ¿por qué el cerebro humano, cuando llega a sus estados más extremos, dibuja una y otra vez a los mismos personajes? El ojo. La rueda. El que arde. El guardián del umbral. Bienvenidos al Angelorum Hypermundi. Y esto es Detrás del Culto. Antes de nada, olvida al ángel de las tarjetas, el bebé rechoncho con alitas, o el humano bello y sereno con una túnica. Esa imagen es, en su mayoría, invención del arte medieval y renacentista. Los textos originales, los de verdad, describen algo muchísimo más extraño. Y más perturbador. Empecemos por los serafines. Aparecen una sola vez en la Biblia hebrea, en la visión del profeta Isaías. Y fíjate en el detalle, porque importa. Cada uno tiene 6 alas, con 2 se cubre el rostro, con 2 se cubre los pies, y con 2 vuela. Su nombre, serafín, viene de una raíz hebrea que significa arder, quemar. No son angelitos. Son los que arden. Fuego, temblor, y un rostro que hay que cubrir porque no se puede mirar. Sigamos con algo todavía más raro: los opanim. El profeta Ezequiel, a la orilla de un río, ve unas ruedas. Pero no ruedas normales. Las describe como una rueda dentro de otra rueda, moviéndose en todas direcciones sin girar. Y el detalle que te va a erizar la piel, dice que los aros de esas ruedas estaban llenos de ojos por todas partes. Ruedas. Cubiertas. De ojos. Guárdate esa imagen. Y por último, los querubines. Y aquí, de nuevo, olvida al bebé con alas. En la visión de Ezequiel, cada querubín tiene 4 rostros: de hombre, de león, de águila y de toro. Un ser con 4 caras. Voy a ser honesto contigo, porque este canal no esconde los detalles incómodos. El propio texto de Ezequiel se contradice un poco. En un capítulo dice toro, y en otro cambia el toro por querubín. Y siglos después, la tradición cristiana tomó esos 4 rostros y los repartió entre los 4 evangelistas. Pero eso ya es interpretación posterior, no el texto original. Toda esta maquinaria, serafines que arden, ruedas de ojos, seres de 4 rostros, la organizó, allá por el siglo V, un autor anónimo que firmó como Dionisio, en las famosas 9 jerarquías angélicas. El punto es este: cuando vas a la fuente, el ángel no es dulce. Es geométrico, ardiente, ocular, y profundamente inhumano. Recuérdalo, porque ahora vamos a saltar 27 siglos hacia adelante. La molécula se llama DMT. Es un psicodélico extremadamente potente, y aquí lo vamos a tratar solo como lo que es para este video: un fenómeno científico y cultural. Nada de cómo, dónde ni cuánto. Solo el misterio de lo que la gente reporta ver. Y lo que reporta ver es el corazón de esta historia. En los años 90, un psiquiatra llamado Rex Strassman hizo algo que no se había hecho en 20 años en Estados Unidos: un estudio clínico, legal y controlado, administrando esta molécula a 60 voluntarios, en total unas 400 veces. Esperaba reportes de colores y patrones. Lo que no esperaba fue que una parte importante de esos voluntarios abriera los ojos, atónita, para contarle que había conocido a alguien.
Seres. Presencias inteligentes, no humanas, que los estaban esperando. Strassman lo llamó, en su libro, la molécula del espíritu. Y guarda ese apodo, porque más adelante vamos a ponerlo bajo la lupa. No fue el único. El pensador Terence McKenna popularizó un nombre para estas entidades que se volvió legendario, los elfos mecánicos autotransformantes. Pequeñas inteligencias hipergeométricas, juguetonas, que le ofrecían objetos imposibles y se comunicaban con un lenguaje hecho de pura visión. Pero cuidado, porque esto podrían ser solo dos hombres con una imaginación desbordada. Así que vamos a los números. Y los números son lo que vuelve esto serio. Un estudio publicado en la revista Scientific Reports en 2022 analizó 3.778 experiencias con esta molécula. ¿El resultado? En el 45% aparecían encuentros con entidades. Y se repartían en categorías sorprendentemente consistentes: presencias femeninas, deidades, seres que la gente describía como extraterrestres, criaturas, seres mitológicos y bufones. Y un segundo estudio, publicado en el Journal of Psychopharmacology en 2020, encuestó a 2.561 personas que habían tenido estos encuentros. Los resultados son de no creerse. El 96% percibió a la entidad como consciente e inteligente. El 96% como benévola. La mayoría se comunicó con ella de forma telepática, sin palabras. El 69% sintió que recibía un mensaje. Y lo más perturbador, la mayoría la calificó como más real que la vida cotidiana, y muchos cambiaron para siempre su idea de lo que es la realidad. Y aquí me detengo a preguntarte algo, porque tu respuesta me importa de verdad. ¿Tú crees que estas experiencias son solo química del cerebro, o crees que la mente puede alcanzar algo que está ahí afuera? No hay respuesta correcta. Déjamela en los comentarios, que estos son los debates que le dan vida a este canal. Ahora, un detalle crucial. Igual que con los ángeles, la gente que ha tenido las experiencias más intensas insiste, no son personitas con alas. Lo que describen es geometría viva. Simetrías imposibles que cambian varias veces por segundo. Y ojos. Ojos que emergen de los patrones, te miran, y se disuelven. La sensación de que la geometría misma está consciente. ¿Te suena? Ruedas llenas de ojos. Seres que arden. Ese es el escalofrío de esta historia. Pongámoslos lado a lado. Porque cuando lo haces, es difícil dejar de mirar. De un lado, el opanín de Ezequiel, la rueda cubierta de ojos, una inteligencia que todo lo observa. Del otro, una de las categorías más repetidas en las experiencias modernas, el observador. Una conciencia hecha de ojos y geometría radial, cuya única sensación dominante es la de estar siendo mirado por algo que no habla. De un lado, los seres que construyen el espacio, que en la tradición sostienen el trono. Del otro, los arquitectos y los elfos mecánicos, inteligencias que, según los testimonios, no conversan como personas, sino que ensamblan geometría matemática viva frente a tus ojos. De un lado, los serafines que arden, cuya luz no se puede mirar de frente. Del otro, las presencias que la gente describe como luminosas, sanadoras, maternales, benévolas hasta las lágrimas. Y aparecen también los personajes que ninguna teología esperaba, pero que el cerebro humano repite: el bufón, el embaucador que juega, transforma y desafía tu lógica. Y el guardián, la figura que custodia un umbral, un límite que no se puede cruzar. El ojo. La rueda. El que arde. El maestro sin palabras. El guardián de la puerta. El bufón. El mismo elenco, en la boca de un profeta del desierto y en la de un voluntario del siglo XXI. La pregunta ya no puedes evitarla: ¿por qué? Y aquí es donde la ciencia entra, y donde tenemos que ser más honestos que nunca. Porque hay una explicación que no necesita ni ángeles reales ni otras dimensiones, y que es, quizá, la más asombrosa de todas. Empecemos por la geometría. Resulta que en 1928, un investigador llamado Heinrich Klüber notó algo.
Catalogó los patrones que la gente ve en estados alterados y encontró que siempre son los mismos 4: rejillas y panales, telarañas, túneles y espirales. Los llamó constantes de forma. Y lo increíble es donde aparecen, con esta molécula, sí, pero también con otras sustancias, con la migraña, con la presión sobre los ojos cerrados, al quedarte dormido, y con la epilepsia. La misma geometría, sin importar la causa. ¿Sabes qué sugiere eso? Que esa geometría sagrada que aparece en los templos, en el arte visionario y en las experiencias modernas, no viene de afuera. Viene de la propia arquitectura de tu corteza visual. El cerebro, cuando se desregula, nos muestra su propio cableado. Estamos viendo, literalmente, la estructura de nuestra propia mente. ¿Y qué hace la molécula, exactamente? Se parece tanto a la serotonina, uno de los mensajeros de tu cerebro, que encaja en sus receptores. Y la teoría que hoy va ganando dice que, al hacerlo, afloja los filtros con los que tu cerebro normalmente predice y ordena el mundo. Sin esos filtros, se libera una cascada de imágenes internas, crudas, sin editar. Es una hipótesis sólida, pero todavía una hipótesis. Que quede claro. Y ahora, el apodo que te pedí que guardaras, la molécula del espíritu. Circula por internet la idea de que tu glándula pineal fabrica esta molécula y la libera al morir, para explicar las visiones de la muerte. Suena hermoso. Pero seamos rigurosos, porque este canal no vende bonito, eso es una hipótesis, y la evidencia disponible más bien pesa en contra. Si se ha encontrado esta molécula en trazas mínimas en cerebros de mamífero. Pero los estudios muestran que se produce igual con o sin glándula pineal, y los cálculos indican que la pineal ni siquiera podría fabricar la cantidad necesaria. Así que no, nadie ha probado que tu cerebro te drogue al morir. Es una idea preciosa, sin confirmar. Y sobre por qué vemos seres, personas, y no solo formas, una posible explicación es que el cerebro humano es una máquina obsesionada con detectar agentes, con ver a alguien detrás de cualquier patrón. Cuando los filtros caen, esa máquina de detectar caras y mentes se dispara, y los ojos y los rostros emergen de la pura geometría. Quizá. También eso es teoría. Entonces, ¿ya está? ¿Es todo química y cableado, misterio resuelto? No tan rápido. Porque aquí está el límite honesto de la ciencia, y es importante que lo diga con claridad. Los estudios pueden demostrarte, con datos duros y revisados, que millones de personas encuentran lo mismo. Eso es un hecho sobre la experiencia humana, riguroso y publicado. Lo que los estudios no concluyen, y esto es clave, es que esas entidades existan como seres independientes, por fuera de tu mente. Los propios científicos lo dejan explícitamente como una pregunta abierta. Que el 72% de los sujetos esté convencido de que la entidad siguió existiendo después, es un dato sobre su convicción. No sobre el universo. Y ahí se abren dos lecturas, y este canal no va a elegir por ti. Una, el cerebro es la fábrica. Genera a estos seres desde su propia estructura, y la coincidencia con los ángeles solo prueba que todos tenemos el mismo hardware. La otra, la que susurran los místicos de todas las épocas, el cerebro no es la fábrica, es la antena. Un receptor que, en ciertos estados, sintoniza algo que ya estaba ahí. La ciencia, hoy, no puede cerrar esa puerta. Solo puede decirte que la puerta existe, y que muchísima gente ha tocado. Volvamos al principio. Al profeta y al voluntario. A los 2700 años de distancia y al mismo elenco de seres. Quizá los ángeles fueron siempre una forma de nombrar lo que el cerebro humano encuentra en sus fronteras. O quizá el cerebro humano, en sus fronteras, encuentra algo que las religiones llevan milenios intentando nombrar. No lo sabemos. Y hay una honestidad más poderosa que cualquier respuesta fácil, admitir que no lo sabemos. Pero de algo sí podemos estar seguros, porque está documentado en textos sagrados y en revistas científicas por igual, cuando un ser humano llega al límite de su mente, ahí, esperándolo, casi siempre hay ojos. Hay ruedas. Hay geometría viva.
Y hay una inteligencia que no habla con palabras. El misterio nunca fue si son reales. El misterio es por qué, una y otra vez, a lo largo de toda la historia, seguimos encontrándonos. Si estos son los temas que te quitan el sueño, donde la ciencia y el misterio se tocan sin gritarse, suscríbete, dale like y activa la campana. En este canal no te vendemos respuestas fáciles, te mostramos la pregunta, con todo su vértigo. Nos vemos en el próximo.